A ver, pensemos en las guerras. Algunas son por imperios, otras por ideas. Pero esta, la Guerra del Pacífico, es otra cosa. Fue un drama que literalmente cambió el mapa de Sudamérica. Y lo más increíble es de dónde salió todo. De uno de los lugares más áridos e inhóspitos que se puedan imaginar, el desierto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que una pelea por recursos en medio de la nada se convirtiera en una guerra total? Una guerra que metió a 3 países y marcó su destino para siempre. Bueno, para entenderlo, tenemos que irnos hasta el mismísimo comienzo. Bueno, para empezar a desenredar esta historia, lo primero es mirar hacia el mar. ¿Por qué? Porque la primera fase, la que de verdad era decisiva, no se peleó en tierra, no, se peleó sobre las olas del Pacífico. Quien se adueñara del mar, básicamente se adueñaba de la guerra. Y es que al principio, la fuerza terrestre de Chile era diminuta. Hablamos de solo 2.500 hombres en Antofagasta. O sea, con eso no se puede sostener una campaña militar en serio. La única forma de mover gente, armas, comida, todo, era por mar. Así que, al menos al comienzo, el destino de esta guerra dependía, sí o sí, de la Armada. La campaña en el mar fue, de verdad, un duelo de gigantes. Por un lado, en mayo, el legendario almirante peruano Miguel Grau y su monitor, el Huáscar, le dieron un golpe durísimo a Chile. Imagínense la alarma en el gobierno chileno. Mandaron a su ministro de guerra, Rafael Sotomayor, con una sola orden: aseguren el mar, acomodé lugar. Y el momento clave, el punto de quiebre, llegó el 8 de octubre, en el combate de Ángamos. Ahí la flota chilena por fin logró acorralar y vencer a Grau. Y con esa victoria se acabó el primer acto. El Pacífico ahora tenía un solo dueño, Chile. Y con eso, la invasión por tierra dejó de ser una simple posibilidad para convertirse en algo inminente, en una realidad a punto de estallar. Muy bien, pasemos ahora al segundo acto. Con el mar ya en el bolsillo, Chile pone en marcha la siguiente fase de su plan. El objetivo: invadir la provincia peruana de Tarapacá. Un lugar desértico, sí, pero increíblemente valioso por su riqueza en salitre. Y aquí es donde vemos cómo la escala del conflicto se dispara. Pasamos de 2.500 hombres a una fuerza de invasión de 9.500. Esto ya no es un juego. Muestra la seriedad del asunto y sobre todo lo que se puede hacer cuando se tiene el control del mar para mover a toda esa gente. El plan chileno era muy metódico, paso a paso. Primero, desembarcar en Pisagua, una operación anfibia en toda regla. Y después, el movimiento más inteligente y crucial de todos: tomar el control de la fuente de agua en Dolores. Porque hay que entender algo. En el desierto, el agua lo es todo. Quien tiene el agua tiene la ventaja. Y aquí pasa algo rarísimo, una de esas paradojas que solo se ven en la guerra. En la batalla de Tarapacá, los chilenos, tácticamente, pierden, son derrotados por los peruanos. Pero, y aquí viene lo increíble, a pesar de haber ganado la batalla, desde Lima se ordena la retirada del ejército peruano. O sea, abandonan la provincia entera. Una derrota táctica para Chile que se transformó, de la noche a la mañana, en una victoria estratégica gigantesca. Pero la guerra, claro, no se iba a detener ahí, en Tarapacá. El siguiente acto empuja a las fuerzas chilenas todavía más al norte. El objetivo ahora eran las ciudades de Tacna y Arica, que eran, digamos, el corazón de la defensa peruana en toda la región sur. Y una vez más, vemos cómo el ejército chileno sigue creciendo. Esta vez, la cifra sube a casi 13.000 soldados, desembarcando en el puerto de Hilo. Cada nuevo paso en la invasión significaba más gente, una logística más complicada, y todo, absolutamente todo, seguía dependiendo de tener el control del mar. Esta etapa de la campaña tiene un nuevo protagonista, el general Manuel Baquedano. Y bueno, Baquedano no era un hombre de sutilezas, para nada. Su estilo era directo y brutal. Marchas larguísimas y agotadoras por el desierto y después asaltos frontales con todo lo que tenían. Funcionaba, sí, pero el costo en vidas era tremendo. Y esas tácticas tan duras tuvieron su momento cumbre en 2 batallas clave. Primero, la del Campo de la Alianza, una victoria que terminó por romper la alianza entre Perú y Bolivia. Y después, el famosísimo y muy sangriento asalto al Morro de Arica. Con esas 2 victorias en la bolsa, Chile ya tenía el control total del sur de Perú.
Y aquí la tensión llega a su punto más alto, porque a pesar de todas estas victorias, la paz simplemente no llegaba. Así que Chile toma una decisión, que fue tan audaz como controversial: llevar la guerra hasta la mismísima capital peruana. El objetivo ahora era Lima. Para este momento la guerra ya había dejado de ser un conflicto local. Las grandes potencias como Estados Unidos estaban mirando todo con mucho nerviosismo. ¿Qué les preocupaba? Que una victoria de Chile, que tenía fuertes lazos económicos con Gran Bretaña, pudiera desbalancear el poder en toda Sudamérica. Y claro, esta atención internacional quizás le dio a Perú la esperanza de que llegaría ayuda, y por eso no se rendían. La escalada final es simplemente asombrosa. Miren los números. De los 2.500 hombres del principio, el ejército chileno pasó una fuerza de invasión de 26.500 soldados para atacar Lima. 26.500. Es la prueba más clara de cómo una disputa en la frontera se había convertido sin vuelta atrás en una guerra total. Y el desenlace fue increíblemente rápido y muy brutal. En solo 2 días, las batallas de Chorrillos y Miraflores simplemente aniquilaron las defensas de Lima. La capital cayó, fue ocupada, y el general Baquedano volvió a Chile como un héroe, como el gran vencedor. Para casi todo el mundo, en ese momento, la guerra se había acabado. Pero no se había acabado. Justo cuando la guerra normal, la de los ejércitos, terminaba en la costa, una forma de conflicto completamente nueva y mucho más salvaje estaba a punto de estallar, allá arriba, en las alturas de los Andes. Lo que vino después fue otra cosa totalmente distinta. La guerra cambió por completo. Pasó de ser un conflicto de batallas organizadas, de ejércitos frente a frente, a una lucha de guerrillas en la sierra. Se acabaron las líneas de frente. Ahora todo eran emboscadas, ataques por sorpresa, una resistencia durísima, liderada por los peruanos que se habían reagrupado en las montañas. Para el ejército chileno que ocupaba el territorio, esta nueva fase fue una verdadera pesadilla. Tuvieron pérdidas enormes en combates como los de Sangra y la Concepción. La resistencia peruana fue increíblemente tenaz. Pero al final, en julio de 1883, en la batalla de Huamachuco, las fuerzas chilenas consiguieron la victoria decisiva, la que, ahora sí, puso fin a toda resistencia organizada. Y así, después de más de 4 largos años, la guerra llegó a su fin. Chile ganó militarmente, no hay duda. Se anexionó territorios muy ricos en recursos. Pero esto nos deja con una última pregunta. Una cosa es ganar en el campo de batalla, pero las consecuencias, las heridas que quedan en los países y en su gente, esas pueden durar generaciones. Entonces, queda la pregunta en el aire: ¿cuál es el verdadero precio de una victoria como esta?